Corporación de Inteligencia Naval, el Z-50, el Talibán, era presunto jefe regional de Zacatecas, Aguascalientes. En las sombras de la historia de México yacen narrativas clandestinas, relatos entrelazados por un oscuro tejido de lealtad, traición y violencia. La mafia mexicana, una entidad oscura y evasiva, ha dejado su marca indeleble en la historia del país. Este relato no busca glorificar ni justificar las acciones criminales. Más bien, pretende explorar los entresijos de un mundo marcado por la desesperación y la codicia, donde la traición acecha en cada esquina y la mala vida mafiosa es la única realidad conocida para muchos de sus involucrados. En la primera luz del lunes 8 de octubre de 2012, la Secretaría de Marina, con urgencia palpable, confirmaba públicamente: las huellas halladas en uno de los dos cuerpos sustraídos de la funeraria García coincidían con las de Heriberto Lascano, conocido como el Verdugo, y el análisis fotográfico de los rasgos faciales también apuntaba hacia el picudo de los Zetas. La profecía del Talibán se había cumplido. Lascano, uno de los nombres más temidos en el mundo del AMPA, había sido traicionado y entregado al gobierno en bandeja de plata por su segundo al mando, Miguel Ángel Treviño Morales, el Chacal. Las normas de camaradería y lealtad entre los Zetas se habían desvanecido junto con su líder, último miembro de élite de la milicia en las filas del cártel. Los murmullos entre los pobladores de Sabinas, Coahuila, resonaban con un sentimiento mixto de justicia y fatalismo. Para muchos, el karma había alcanzado al Verdugo. Lascano había sido verdugo en 3 ocasiones. Miguel Ángel Treviño, su primer verdugo. Los infantes de Marina, sus segundos verdugos. Y 6 balas, los verdugos que pusieron fin al Verdugo. Lascano no era un simple hombre de armas, sino un comandante élite, forjado en las fraguas del entrenamiento más riguroso, allá en el Fuerte, Texas. Las páginas de su historia estaban marcadas con los sellos de la inteligencia gringa, aprendiendo las artes de la guerra en sus más oscuros recovecos. Sus credenciales eran una sinfonía de peligro y habilidad. Fuerzas especiales, operaciones de intervención, contraterrorismo, francotirador, protección de funcionarios, seguridad integral y guerra anfibia. Con maestría, se deslizaba entre las sombras del mundo, con un entrenamiento que abarcaba desde la jungla hasta las alturas de la montaña. Era un actor consumado en todos los escenarios posibles: tierra, mar y aire. Pero Lascano no era solo un soldado endurecido por el combate. Se movía con la astucia de un zorro entre los matorrales. No necesitaba de escoltas ostentosos. Prefería fundirse entre las multitudes, camuflado como un humilde albañil o un minero anónimo. Su perfil era tan bajo que resultaba casi imposible ubicarlo, incluso para aquellos que lo buscaban con fervor, pero la historia tomó un giro inesperado. No fueron las tropas de élite, ni siquiera las formidables fuerzas numeradas, quienes pusieron fin a su reinado. Fue un grupo discreto, apenas una decena de infantes regulares de la zona naval, quienes lograron ponerle fin a su vida en el AMPA. No solo se dedicaba al negocio del narco, también se dedicaba a cobrar derecho de piso a giros negros de la entidad, sino que diversificó sus negocios con la extracción ilegal de carbón para venderlo a empresarios del Estado. Camuflado como un humilde minero, el Lasca deambulaba con soltura por los polvorientos caminos de Progreso. Iba a la tienda a comprar refrescos y papitas. Su figura, desprovista de armas ostentosas, se mimetizaba entre los trabajadores de la tierra, mientras su verdadera naturaleza permanecía oculta bajo capas de apariencia. Cuando su cuerpo fue robado misteriosamente, las sombras que lo envolvían cobraron una nueva dimensión. Las versiones oficiales y las verdades a medias se entrelazaban como hilos sueltos en un enredo de intrigas. Los rumores susurraban sobre discrepancias entre la versión oficial y los testimonios de aquellos que lo conocían. Entre ellos, la revelación de que Heriberto Lascano no tenía ningún interés en el béisbol, una pasión que extrañamente se le atribuía en los relatos oficiales, mientras los informes gubernamentales pintaban un retrato ficticio de Lascano disfrutando de un juego de béisbol antes de su supuesto final. La verdad se desdibujaba.
Detrás de las cortinas de desinformación, la semilla de la duda germinaba lentamente, cuestionando cada detalle de la narrativa oficial. Las discrepancias entre las fichas mexicanas y las gringas avivaban la confusión en torno a su estatura. 1,60 m decían las fichas mexicanas, mientras que las fichas gringas decían 1,76 m. Fue en el corazón mismo de la maquinaria militar estadounidense, en el fuerte Hood de Texas, donde Lascano, antes de recibir entrenamiento con ellos, fue sometido a la rigurosa toma de medidas y datos. Allí, entre el eco de las botas y el retumbar de los tanques, su estatura, peso y otras características físicas quedaron registradas en los archivos de la autoridad castrense americana. Pero la incertidumbre alcanzaba su cenit cuando los peritos mexicanos, en el contexto sombrío de una funeraria, tomaron las medidas de un cuerpo que se decía pertenecía al legendario Capo. La estatura revelada, casi 1,80 m, desafiaba las versiones previas de 1,60 m o 1,76 m. Algo siniestro pasaba. La voz de la periodista Patricia Dávila resonó en las páginas de la revista Proceso, arrojando luz sobre las sombras que envolvían el misterio del cuerpo exhibido. Bajo el título "El cuerpo exhibido no es del Lasca", se desglosaban los puntos cruciales de una investigación que desafiaba las versiones oficiales. Expertos en criminalística y ciencias forenses cuestionaron la identidad del cuerpo presentado como el de Heriberto Lascano. Un análisis de las lesiones del cuerpo y comparaciones con imágenes en vida sugerían inconsistencias. El dictamen médico legal de la necropsia indicaba que presentaba varias heridas, pero los expertos señalaban que algunas de las heridas no concordaban con las armas supuestamente utilizadas ni con la falta de lesiones en el rostro. El dictamen de la necropsia de ley describía varias heridas por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, los especialistas señalan discrepancias que cuestionan la veracidad de la identificación. Por ejemplo, la ubicación de las heridas no coincidió con el posible efecto de balas de grueso calibre, y las imágenes del cuerpo no mostraban signos de quemaduras o lesiones esperadas. La necropsia decía que entró una bala de grueso calibre en la parte posterior de la región parietal izquierda y salió por la derecha, y que el orificio de salida en la región parietal derecha fracturó el hueso occipital, o sea que la bala rompería todo el cráneo. En las fotografías Lascano aparecía acostado y se le ve la oreja derecha, no aparece ningún orificio de salida. Los expertos confirmaron a Proceso que las imágenes del cuerpo pudieran estar manipuladas para simular que correspondía a Lascano. El análisis facial realizado mediante explanometría también arrojaba resultados que no coincidieron con las características faciales de Lascano en vida. Diferencias en la posición de las orejas, la comisura de los labios y la prominencia de los pómulos. Ante la presión mediática, la autoridad optó por exhumar el cuerpo del padre de Heriberto Lascano para hacer comparaciones de ADN. El resultado de las pruebas genéticas entre los restos del padre y los del hijo no fueron concluyentes. Algo siniestro había sido maquinado. En medio de este caos de dudas, las palabras de los expertos de la DEA resonaban en aquellos que buscaban respuestas. No nos vamos a meter en eso. Eso fue una operación mexicana, habían dicho, lavándose las manos los de la DEA. Los periodistas especializados en temas del narco, como Anabel Hernández, Jesús Lemus, Ricardo Rafael, Diego Enrique Osorno y sobre todo Ricardo Ravelo, levantaron sus voces en denuncia. Las inconsistencias en el final de Heriberto Lascano eran evidentes para aquellos que escudriñaban. Ravelo, con su mirada aguda, expresó sus dudas. Tengo muchísimas dudas de que sea Heriberto Lascano, afirmó, desafiando la narrativa oficial. La Marina, protagonista de varios fiascos, aún no se recuperaba del golpe del pasado. Cuando el 21 de junio del 2012, con bombos y platillos anunciaban la captura de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, presentado erróneamente como el hijo del temido Chapo Guzmán. Apenas lo habían agarrado, y más tarde y sin antes comprobar el parentesco con el Chapo, lo presentaron ante la prensa. Las autoridades mexicanas señalaron que su detención era resultado de meses de trabajo de inteligencia. Al final se supo que el joven no era Jesús Alfredo Guzmán, sino Félix Beltrán León,
dedicado a la venta de autos usados en Jalisco. Y ahora, con Lazcano en el centro de la tormenta, las sombras de la duda se cernían una vez más sobre las autoridades. ¿Acaso otro fiasco estaba en ciernes? Pero algo atrajo la atención de la inteligencia americana. La plaza de Nuevo Laredo estaba quieta. No sonaban los tambores para anunciar que algo siniestro venía. Se habían reagrupado por la baja de su alto mando, decían entre susurros. Dos versiones sonaron como bala disparada en la quietud de la noche. Heriberto Lazcano tenía preparada su salida. El Lazcano fue traicionado por el Chacal. El peso abrumador de una vida colmada de peligro y violencia, cansado de la constante lucha que implicaba ser uno de los capos más buscados, decidió dar un giro a su existencia. Las sombras de la huesuda y una enfermedad renal acechaban su camino, y con astucia optó por dejar atrás su corona a El Chacal y desvanecerse en la neblina del anonimato, comprando su propia muerte a altos funcionarios del gobierno. Según el periodista Ricardo Rafael, que entrevistó a Galdino Mellado Cruz, fundador del cártel de los Zetas y cercano a Lazcano, el ex líder no solo estaba vivo, sino que había optado por saborear la libertad que tanto tiempo le había sido esquiva. La otra versión es que el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano aceptaron que Lazcano compartiera el jugoso pastel con ellos, aceptando su partida, y le brindaron un nuevo comienzo en tierras norteamericanas. Hoy en día, para el gobierno de Estados Unidos, Heriberto Lazcano sigue siendo un enigma. Figura en las listas de los objetivos caídos, pero su estatus de fallecido y capturado parecen contradecirse. Los murmullos del submundo sugieren que su partida fue más que un simple adiós, que tal vez fue un acuerdo bajo la mesa, una negociación que le permitió conservar una parte de su fortuna y una nueva identidad. Un acuerdo. Al igual que Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, quien logró negociar su libertad a cambio de cooperar, llevar a su familia a Estados Unidos y llevar tan solo en efectivo más de $3 millones. A eso hay que sumar lo que se les permitió en las cuentas bancarias. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que había confiscado $1,373 millones a Vicente Zambada Niebla. Lazcano pudo haber dividido el pastel de dinero para obtener su ansiada libertad. Las cuentas bancarias pueden contar historias, pero en los oscuros recovecos de Lampa, la verdad se desdibuja entre sombras y secretos. Desde el tumultuoso año 1997, Lazcano se enredó más en el Lampa que la hierba entre las matas. Tras 15 años de carrera criminal, en un octubre del 2012, y con una fortuna que desafiaba la imaginación, Lazcano decidió retirarse antes de que la parca lo reclamara como uno más de sus siniestros trofeos.